Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo con ustedes a través de la tecnología y de estos medios que nos permiten el poder estar de nuevo en contacto para hacer un pequeño estudio en la palabra de Dios, esa palabra que les edifica a ustedes y también a mí. Antes de compartir o comentar cualquier cosa, quisiera leerles un pasaje que se encuentra en la carta a Romanos capítulo 7, a partir del versículo 19, y dice lo siguiente: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En esta pequeña fracción de la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, podemos ver muchísimas cosas. Pero saben, en este pasaje me hizo pensar en él después de haber visto recientemente una noticia que sé que ustedes también la han escuchado. Creo que escucharon en días recientes la caída de un desecho de un cohete chino, el cual por algunos días o varias horas mantuvo con algo de preocupación a algunos países con la incertidumbre de saber dónde iba a caer. Esto me llevó a investigar un poco y resulta que el problema de los desechos estelares o los desechos en el espacio tiene muchísimo tiempo. Sobre todo en los últimos 20 años tal vez, es donde más se ha evidenciado. Y resulta que hay más de 100 millones de partículas de desechos espaciales que equivalen a toneladas de escombros, algunos tal vez tan pequeños hasta de 10-15 centímetros y otros del tamaño, por ejemplo, del cohete que estaba cayendo o los restos de este cohete que estaba cayendo. Y en medio de esto también me enteré que agencias espaciales de varios países, sobre todo una de las más importantes y antiguas, la NASA, tienen sistemas desde hace muchos años que están monitoreando las 24 horas del día todos estos desechos que lamentablemente están orbitando alrededor del planeta Tierra. Estos desechos pueden provocar daños, tal vez algunos más grandes que otros, y por eso este sistema de defensa está impidiendo, o al menos están tratando de identificarlos y calcular las rutas de todos estos desechos y por supuesto saber cuándo alguno de ellos va a llegar al planeta Tierra o pasar la atmósfera y que pueda ser o revestir algún peligro. Esto me hizo pensar en cómo muchas veces nosotros como seres humanos, muchas cosas también están dando vueltas, orbitando a nuestro alrededor y están también amenazando y haciendo que haya peligro sobre nuestras vidas. Pero pensando en ello también y en el pasaje que les acabo de leer, resulta que muchas cosas y en la interpretación de este pasaje, los exégetas llegan a la conclusión entre varias interpretaciones, es que se pueden enumerar muchas cosas que las personas pudieran estar pensando que están haciéndolos incurrir en acciones equivocadas o cosas que no agradan a Dios. Pero resulta que el principal problema o el principal desecho que puede acarrear daños, llevando esta noticia al ámbito personal o haciendo una especie de aplicación, no son las cosas que están a nuestro alrededor. No es ese ser que sí existe y que está allí, pero que no es el estereotipo que muchas veces se dan con el tridente y los cachos y el olor a azufre, como varias veces digo. No son las consecuencias o las acciones de otras personas que incurren para que podamos hacer cosas que no son positivas. Resulta que el principal desecho, el principal enemigo que tenemos
somos nosotros mismos. Y por eso aquí el apóstol habla de esa ley de pecado que está en él, de ese cuerpo de pecado que está en él y que en muchas ocasiones lastimosamente hace que lo induce a que haga cosas negativas. Y por eso las palabras del versículo 19 con el cual anclamos lo que estamos diciendo en esta ocasión. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero también tenemos que pensar en algunas aplicaciones de este pasaje y tratar de entender algunas cosas sin que por ello caigamos en un estudio bíblico, que no es mi intención hacer este video de tan larga duración. Sin caer en eso, tenemos que mencionar algunos aspectos relevantes. El primero de ellos, y es que algo que estas interpretaciones o estas cosas que voy a mencionar, solo son tres, nos ayudan a comprender un poco mejor. Una de ellas es que tal vez Pablo estaba hablando de que haciendo una analogía de toda la historia de la humanidad desde el comienzo de Adán y Eva, la creación, y de cómo ese pecado original se traslada hasta nosotros y nos hace hacer cosas negativas. La segunda de ellas también es una introspección que puede estar haciendo Pablo acerca de su vida pasada antes de convertirse, del mal que había en él y de esas luchas que había para enfrentar lo que Dios estaba de una forma u otra hablando con él. La tercera de ellas es que también Pablo pudo haber estado haciendo una introspección de su vida después de haberse convertido y de esta lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre que quería agradar a Dios. En medio de eso podemos hablar de tres características muy importantes. La primera de ellas está en el versículo 12 y es que él resalta la gran excelencia de la ley. El versículo 12 del mismo capítulo 7 de Romanos dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, según la versión Reina Valera. La segunda de ellas, el apóstol nos habla que la función de la ley es mostrarnos el pecado interno que tenemos cada uno de nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo hizo muchísimas veces alusión a esto. Una de ellas está en Mateo capítulo 5 versículo 17, que dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para cumplir. Él no vino para borrar nada. En muchísimas ocasiones nosotros o las personas pueden creer que Dios al perdonarnos deja atrás todo, ¿no? Y entonces después que las personas están caminando en la fe o están tratando de caminar, pueden seguir haciendo cosas negativas y eso va a ser obviado, va a ser tapado. No. La función de la palabra de Dios, la función de la ley es también hacernos resaltar la importancia de esta ley y que hace que se refleje nuestro yo interno. Queda expuesto lo que somos en realidad para que esa palabra vivifique nuestras vidas y nos transforme. El tercer aspecto habla del mal uso que hace el hombre, que hacemos todos nosotros de la ley. El mal uso que podemos hacer de la palabra de Dios. El mal uso que podemos hacer de esa gracia salvadora y maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Y de eso pudiésemos hablar muchísimo. Hay mucha tela que cortar que no tendríamos tiempo para hablar en este breve video de eso, pero pudiese mencionar al menos un par de cositas. Y es sencillo. Es que en muchas ocasiones las personas dicen, pero bueno, ¿cómo es que un Dios tan bueno y tan misericordioso y tan santo permite que, por ejemplo, la gente se vaya al infierno? Que sería el tema de otro video muy aparte y nada más para hablar de eso. ¿Cómo es que un Dios entonces tan bueno permite que haya muerte y haya dolor? Resulta que en muchas ocasiones las cosas o las circunstancias o las consecuencias de las acciones de los seres humanos no son culpa de Dios. Así que ese es el principal problema. No, está en el yo, está en lo interno de cada ser humano que hace que entonces nos alejemos de Dios y que entonces ese mal que no queremos hacer, ese mal que no queremos accionar, es el que lamentablemente estamos haciendo. Entonces las consecuencias de esas acciones no son para nada la culpa de Dios, sino nuestra.
Ahora, hay un versículo más que también quiero leerles, y es Filipenses capítulo 3, versículo 7, y dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y quiero recordar otra vez la ilustración o la introducción que quise hacer con esta noticia. ¿Recuerdan la de los desechos espaciales y cómo estos desechos están siendo amenaza para la Tierra y para nosotros como sus habitantes? Ahora, como les explicaba también hace unos instantes, resulta que no siempre los desechos que están haciendo que nuestra vida haya cosas negativas vienen de lo externo. Somos nosotros mismos. La basura, los desechos están en nosotros porque estamos permitiendo que las cosas del viejo hombre, las cosas del pecado, esa basura siga impidiéndonos el poder seguir viendo la gracia de Dios y el poder seguir estando en normalidad. Y que no siempre la culpa de eso es de Dios, sino es nuestra. Ahora, podemos ver tres cosas antes de finalizar este breve video. Y quiero mencionarlas así, rápido. La primera de ellas la podemos ver en el versículo 6 del pasaje ancla que estamos hablando en esta ocasión. ¿Recuerdan? Romanos 7. El versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La primera característica importante que podemos resaltar entonces es que la conciencia debe aceptar la ley de Dios y disfrutarla. Recordemos que estos hombres y mujeres de los tiempos en los cuales fueron escritos estas palabras, nos ayuda a entender un poco mejor esto. Vivían bajo una ley, vivían bajo el decálogo, bajo los 10 mandamientos, y estaban en muchas ocasiones sujetos a pasiones, al igual que nosotros, y que lamentablemente no permitían que estas reglas de Dios se anidaran en sus corazones, no las disfrutaban. Simplemente las obedecían, entre comillas, externamente. Y Jesús precisamente vino a hablar a estas personas, a esta generación, y por eso les decía que debían de convertirse. Por eso Juan el Bautista, preparando el camino del Señor Jesucristo, decía: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que entonces conozcan la verdad. Entonces, la primera característica especial que podemos ver para ir concluyendo es que tenemos que disfrutar la ley. Tenemos que disfrutar esa gracia, tenemos que disfrutar las instrucciones de Dios para que no siga habiendo esa basura cósmica en nuestros corazones que está allí impidiendo que podamos seguir avanzando hacia las bendiciones de Dios. La segunda característica nos habla de que el mejor consuelo que tenemos es que nos anidemos en la gracia de Dios y en la libertad que nos da. Si vamos otra vez al pasaje de Romanos que estamos leyendo en cuestión, les recuerdo lo que leímos al final. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo podemos lidiar con esto? Vamos a la tercera característica importante y última. La tercera característica importante está en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Casualmente este pasaje, si los estudiáramos solamente, me refiero al de 2 de Corintios, habla acerca, versículos antes y versículos después, de muchas cosas que pueden estar siendo impedimento para que las personas se sometan a Dios. Y en el versículo que les acabo de leer, llega a la conclusión máxima, al clímax final, como que si fuera una ópera o la parte importante de una película o la parte más memorable de una canción, y dice que lo principal que hace que no estemos sujetos a Dios somos nosotros mismos, son nuestros pensamientos. Y por eso dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Es la única forma que todos estos desechos que pueden estar orbitando por tu cabeza, que pueden estar orbitando en tu vida, no se aniden en tu corazón y no permitan que puedas seguir avanzando para ver esa bendición de Dios.
Así que te digo a ti en esta hora que estás viéndome, sea que sea la noche, el día o a la hora que estés observando este video, bien sea en YouTube, en Facebook, donde sea que lo estés viendo, Dios quiere quitar esos desechos de tu vida, quiere dejar libre para que tú puedas seguir avanzando hacia su bendición. Pero tienes que estar consciente que esa ley de pecado que hay en tu mente, en tu corazón, no te está permitiendo el que puedas disfrutar de ello. Y que Sálvanos, restauranos.